L'Olímpic ha aconseguit la seva tercera victòria consecutiva davant el València Mestalla per 2-1. 3 punts fonamentals per eludir el descens. Les claus foren un inici de partit fulgurant i un gran treball defensiu. Agradecerle el esfuerzo tan grande que han hecho hoy, agradecerle a la gente ese apoyo que nos ha dado en los últimos 15 minutos cuando estábamos ya físicamente muy tocados. Y yo creo que es lo que nos ha hecho llegar al final, a la orilla, los 3 puntos muy importantes y bueno, pues, a seguir. Unos primeros 15 minutos despistados, no hemos salido bien y nos ha costado 2 goles. Y a partir de ahí el partido se te complica, esto es segunda B y no es fácil. El Olímpic se ha juntado bien, sobre todo en segundo tiempo, han defendido con uñas y dientes y es difícil. Aún así, yo creo que hemos tenido, segundo tiempo, 2-3 ocasiones buenas, pero Rangel ha estado acertado, decirlo, es muy buen portero y es complicado. El començament de duel fou clarament local i al primer minut ja crearen perill. Toni Vela va buscar el gol amb un llançament col·locat que va bloquejar Àlex Sánchez. Als 10 minuts ja es va avançar al marcador. Revert va traure llarg de banda i després de moments de dubte va caure als peus de Diego Jiménez, que va ajustar un tir amb l'esquerra. L'Olímpic no va parar i 4 minuts després va ampliar el seu avantatge. Dani Gómez arriba per l'esquerra fins la línia de fons per centrar a Toni Vela, que no va fallar. A partir d'ací l'encontre es va complicar i al minut 24 l'àrbitre assenyalava penal per als visitants. Nacho Gil va superar a Rangel. A partir del gol el Mestalla fou guanyant progressivament en presència, però els locals també tingueren ocasions en atac. Els de Sandroni aguantaren com van poder fins al descans i Rangel va evitar el segon gol al detenir un llançament de falta de Fernando Cano. La segona part fou de clar domini visitant. Al 49, Rangel va tornar a ser clau al detenir un remat dels visitants després d'una errada de Quique. El setge del Mestalla fou constant i novament Rangel va salvar el seu conjunt per evitar un autogol de Quique. La recerca de l'empat per part del Mestalla es va complicar amb la segona groga de Nando, que va deixar el partit 10 contra 10. L'Olímpic va tenir alguna eixida perillosa gràcies a la velocitat de Cortell i finalment va poder aguantar el resultat. Veníamos con la idea de puntuar porque somos 2 equipos que estamos ahí abajo y que necesitan los puntos. Y ahora pues tenemos la suerte que el sábado que viene tenemos otro partido y en casa a intentar ganarlo, olvidar esto cuanto antes e intentar sacar los 3 puntos nuestros en casa. Los primeros 15 minutos hemos interpretado el partido que habíamos entrenado toda la semana, que buscar los espacios, las espaldas de ellos. Hemos estado acertados a finalizar, pero defensivamente no hemos sido el equipo que hemos sido siempre. En la primera parte no había esa buena sensación. Ha llegado el penalti, 2-1 y la expulsión de Pepe, que nos ha hecho, yo creo que, viendo ahora cómo ha terminado, que nos ha venido hasta bien, porque creo que hemos vuelto a ser el equipo ordenado, agresivo, junto, que defensivamente no habíamos sido en la primera parte. Y nada, contento y bueno, pues dinámicas. Hoy estamos en una dinámica positiva. Hoy la que Quique tira para atrás la coge Rangel. El día del Eldense, dinámica de negativo y nos entra dentro. Pues hay que cuidar esa dinámica, ¿no? Yo miro el domingo que viene, que es el Collao, contra el Collano. Y después de ese domingo miraré al próximo y cada partido intentar sacar los máximos puntos posibles de los 3 que son y nada más. Hombre, cuanto más puntos tiene, pues intentas mirar más para arriba que para abajo, ¿no? Pero primero partido a partido y la salvación está un poquito más cerca y a ver si la conseguimos pronto y luego ya veremos. Aquests 3 punts són importantíssims per a l'Olímpic i ara es situa en la posició número 12. 6 punts d'avantatge amb els jocs de descens directe i 5 sobre la promoció de permanència. Aquest diumenge intentarà la 4ª victòria consecutiva davant l'Alcoyano.